Bienvenidos una vez más. Hoy nos acompaña en el programa el analista Carlos Tapia, un gusto siempre estar con él, y Henry Rafael, consultor y asesor político. La bienvenida para ambos. Bienvenidos al programa. Vamos a cerrar la semana y qué manera de cerrarlo, ¿no? Con esta ceremonia de juramentación en el Congreso de la República, donde, como lo decía en la presentación del programa, se dio de todo. Muchas veces se habla de lo protocolar que deben ser estas ceremonias, sin embargo, pasó de todo hoy, como siempre ha ocurrido, ¿no? No es la primera vez que pasa esto. Está en el ADN del Congreso, ¿no? ¿Qué tal, señor Tapia? ¿Cómo vio usted esta ceremonia? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué sensación le ha dejado esto? Está en el ADN del Congreso, ¿no? ¿Qué tal, señor Tapia? ¿Cómo vio usted esta ceremonia? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué sensación le ha dejado? Bueno, normalmente en la juramentación de los congresistas se hacen juramentos un poco extraños. En otros países, como en Brasil, cuando se daba el juicio a Dilma Rousseff, los senadores votaban por la sanción a Dilma Rousseff y decían: votamos a favor del golpe militar, votamos por las iglesias cristianas, votamos por los homosexuales. O sea, es una derivación un poco depresiva de la política, ¿no? Pero en este caso, yo quiero resaltar dos cosas. En el caso de la acción que tomó Kenji Fujimori de utilizar el rol que venía cumpliendo para dar un discurso político que tenía un objetivo. El discurso político de Kenji Fujimori era el de reivindicar para sí la posición que él supuestamente habría tenido para renunciar a ser candidato a la presidencia del Congreso, a pesar de haber sido el congresista más votado. Le correspondía, ¿no? Pero dijo que fue una decisión voluntaria. Ahí viene el asunto. Lo dice dos veces, lo repite dos veces en un texto escrito. O sea, claro que lo ha preparado. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando se decide que Kenji Fujimori no fuera candidato a la presidencia del Congreso, fue el 24 de abril, cuando El Comercio publica un Twitter, donde él dice lo siguiente: que quede claro, el próximo presidente del Congreso no voy a ser yo. 24 de abril. Innecesaria reunión de bancada. Ahí viene el problema. Porque entonces su decisión voluntaria, entre comillas, era porque había sido convocada la bancada para que decidiera que él no fuera el candidato a la presidencia del Congreso. Por eso, no solamente es un problema de protocolo, sino es una operación política. Por supuesto. Donde él quiere había una espinita ahí, ocultar, claro, de que había la decisión del alto mando fujimorista para convocar a la bancada, y la había convocado para que decidiera que Kenji Fujimori no podía postular a la presidencia. Eso lo utiliza para ratificarse dos veces en un texto escrito donde en realidad no dice la verdad. Y además del protocolo, el reglamento, el Congreso y lo que ordena este tipo de ceremonias protocolares, ¿se permite, digamos, un discurso de ese tipo? Un discurso ha sido político, ¿no? Claramente, porque el mencionar el tema de Keiko Fujimori y reivindicar su posición al Frente de Fuerza Popular generó muchos cuestionamientos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Richard, pero no hay que olvidar el objetivo principal, porque si ya rompe el protocolo para dar una lectura en donde el objetivo principal es ratificarse en que él renunció voluntariamente para esto, lo otro, las alabanzas al partido fujimorista, Keiko, es parte de la operación, pues parte del condimento, entonces lógicamente que lo aplauden, porque si solamente hubiera sido: quiero aprovechar esta magna ocasión para reiterar mi decisión de declinar a la presidencia en la mesa directiva, ¿tú qué cosa crees que lo iban a aplaudir masivamente? No, pues. No, definitivamente, ¿no? Este tipo de ceremonias siempre se aprovecha
Uno para reivindicar, para por ahí incomodar también al rival como pasó el día de hoy. Pero ¿qué les parece si repasamos un poco algunos momentos de la ceremonia de juramentación? El caso, por ejemplo, de Indira Wilca. Vamos a ver porque se ha comentado mucho. Vamos a recordar lo que fue la ceremonia de juramentación y el momento en que Indira Wilca jura ante Kenji Fujimori. Adelante. Y por todas las víctimas de la dictadura fujimorista que aún ¿Promete usted, delante de Dios y de la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por el indulto humanitario a Alberto Fujimori y por la reconciliación del llamado Perú, sí prometo. Señor congresista electo Juan Sheput Mur, ¿promete usted, delante de Dios y de la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por el Bicentenario, por Peruanos por el Cambio, el partido de gobierno, y porque se cumplan con los sueños de los padres fundadores de la República, de fidelidad hacia nuestra nación, sí, prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Hemos tenido tres aspectos importantes que a mí al menos me llama la atención. El caso, por ejemplo, de Indira Wilca, ¿no? Que aprovecha el momento y hace mención a las víctimas, invoca la memoria de las víctimas de la Cantuta, a las víctimas de la dictadura fujimorista, y nada menos que estaba jurando ante el hijo del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? El caso, por ejemplo, de la parlamentaria Tamar Arimborgo, electa por Fuerza Popular por Loreto, pide el indulto humanitario para Alberto Fujimori. Y Juan Sheput, el único, hay que decirlo, no sé si lo notó eso, señor Tapia, también, el único de Peruanos por el Cambio que jura y hace mención al partido, los demás no. Y además dijo tanto en la introducción antes del juramento en sí, que al final dijo prometo, y no dijo sí juro. No sé si eso es válido. ¿Qué piensas tú de estos momentos que hemos visto, Henry? Sí, yo quiero igual retomar lo que Carlos mencionó respecto al discurso de Kenji Fujimori. Habían pasado 80 años, digamos, que no se había hecho un discurso político durante esta ceremonia, pero sí concuerdo en el tema que lo que se quiso demostrar, o lo que se ha demostrado nuevamente, es que Kenji Fujimori maneja su propia agenda. Yo estoy seguro que lo que él dijo no se lo consultó a nadie, y por eso es que de alguna otra forma, a pasarle, digamos, esta mano, por decirlo así, al partido y resaltar a Keiko Fujimori, pero en el fondo lo que hizo es decir, yo no soy presidente por mi voluntad y no por decisión de mi partido, ¿no? Eso por un lado, que creo falseando la realidad. Sí, digamos, yo no sé si no, finalmente, digamos, entiendo que hubo la reunión allí, pero más allá de... Finalmente las realidades pueden ser siempre, cada uno va a poder ver la realidad del caso, pero lo cierto y lo que consideramos que ambos concordamos es que el mensaje político de Kenji frente a su partido y frente a la ciudadanía, probablemente no lo he escuchado mucho como análisis, yo manejo mi propia agenda, ¿no? Yo manejo mi propia agenda y aquí en el Congreso yo hago lo que yo considero conveniente, y utilizó el escenario, el único escenario probablemente que va a tener, donde tuvo todas las cámaras encendidas y desató probablemente este espacio que estamos viendo, ¿no? Probablemente el nombre más mencionado en todos los 5 o 6 horas que ha durado es la palabra Fujimori. Para bien o para mal, a favor o en contra. Pero ha sido, digamos, un elemento... Tendencia total, digamos, ¿no? Alberto Fujimori debe sentirse muy feliz a este momento porque, digamos, lo han recordado constantemente.
Pero creo además, y esto me hace recordar a lo que Luz Salgado estuvo participando en esta cumbre latinoamericana de comunicación gubernamental que tuvimos hace una semana, y ella en un debate que tuvimos allí con el actual, bueno, quien va a ser el oficial mayor del Congreso, Pepe Chevasco, y con el congresista del Castillo, hablaron justamente de que más allá de los puyazos que probablemente, y nos dimos cuenta, hoy empezamos el Congreso con esos puyazos de que cuando Indira dice contra las muertes ocasionadas por el fujimorismo, automáticamente la respuesta de los fujimoristas fue gritar Fuerza Popular, con lo cual habla de que sí estamos ante una situación de confrontación que va a tener que tener un ejercicio de liderazgo muy importante de Luz Salgado. Yo creo que lo que ha estado Luz Salgado y el equipo de la mesa directiva que va a gobernar el Congreso saben muy bien que lo que menos le conviene al fujimorismo es dar la imagen y percepción que no colaboran con la gobernabilidad. Y es allí, en ese lado muy difícil que van a tener que, como ser oposición, digamos, radical, como aparentemente lo van a hacer, pero que no se presenten ante la ciudadanía que realmente se oponen a la gobernabilidad. Y eso no va a ser solamente discurso, van a tener que accionar de alguna forma. Va a ser importante la unidad que se pueda construir dentro del Congreso, ¿no? Yo vi una foto, no sé si usted lo vio, señor Tapia, por ejemplo, de Luz Salgado en un abrazo, pero efusivo, así con Kenji Fujimori, y Marta Chávez comenta en Twitter y dice, no, esa es la muestra, el reflejo de la unidad que hay en el partido, que es uno de los partidos más importantes, etcétera, etcétera. En el caso de Fuerza Popular, ¿habrá esa unidad como para conducirse y no solamente tener la mayoría en el Congreso, sino conducirse, digamos, y ser la primera fuerza representativa en el Congreso? Y en el lado del partido oficialista, Peruanos por el Cambio, ¿habrá esa misma unidad? Lo decía lo de Juan Cheput, hace algunos días el señor Villacorta también haciendo pública algunas discrepancias, alguna molestia. A lo mejor no estaríamos ante un divisionismo, una pugna, que es natural en muchos partidos que llegan al gobierno. Pero justamente en el partido de los fujimoristas no, pues. ¿Por qué? Te contesto a tu pregunta. Yo podría contestarla diciendo, bueno, podría ser, habría la posibilidad, pero miremos la realidad. En los periodos anteriores, el fujimorismo se ha dividido. En cambio, veamos, los otros partidos se han dividido, salvo el APRA y Acción Popular. Entonces, yo creo que sería un pésimo negocio el fujimorismo, teniendo una mayoría absoluta, dividirse y perder la mayoría absoluta. ¿A partir de qué contradicción? ¿Una contradicción interna para ver quién es el presidente en el año 2021? No, si el problema es táctico ahora. Si pierden la mayoría absoluta, lógicamente que cambia la correlación de fuerza de los poderes en el Perú. O sea, la dinámica racional es que no sería posible. No creo que, ahí sí discrepo con mi colega, de que Kenji Fujimori va a hacer lo que quiere en el Congreso. Eso no. Porque a diferencia de otros partidos, sí, el fujimorismo ha demostrado que tiene con Keiko el control de la bancada del Congreso, o un seguimiento de la bancada, ¿no? Claro, pero ese discurso lo que hizo fue hacer algo sin consultarle a su bancada, y finalmente hizo lo que quiso. Pero es que todavía no funciona la bancada. No, pero eso además de la bancada anterior, ¿no? No, lo que ha querido hacer es superior a lo de la bancada. Es decir, él hacer creernos de que sí es verdad que él decidió de mutuo propio renunciar a la candidatura de la presidencia del Congreso, cuando él mismo señala que lo hizo y que por lo tanto la reunión de la bancada para decidir eso no debería reunirse, ¿no es cierto? Sí, entonces, claro. que no dependía de él. Y sobre lo Indira Wilca, yo creo que ella tiene todo el derecho, algo así, yo le permito todas las licencias, porque hace 24 años que fue asesinado su padre, y entonces debe tener, desde muy niña, una visión de la tragedia familiar achacable al régimen fujimorista, y por lo tanto todo lo que puede decir lo dice, y repito, desde el punto de vista personal, tiene todo el derecho y la licencia para decir eso, ¿no? Algo final, Henry, para cerrar este tema. El hecho protagonizado por Kenji Fujimori. Para algunos, por ejemplo, el hecho de romper el protocolo, de ir contra lo que estipula el reglamento del Congreso, ¿no crees que es, por ejemplo, una mala señal para la población de un Congreso que popularmente en el tema de imagen está tan alicaído? ¿Y no crees que es una mala forma de comenzar
de este nuevo Congreso? Sí, yo sí creo que no ha sido inteligente, por lo menos dentro de los partidarios de Fuerza Popular. Por ejemplo, no respetar la indignación que pueda tener una Indira y no ponerse a pelear gritando Fuerza Popular, casi tomando, digamos, no hay peor cosa que cuando te gritan bruto y tú digas no soy bruto, con lo cual estás de alguna otra forma asumiendo el golpe. Entonces no tenían por qué llegar a estos niveles de confrontación, pero nuevamente yo sí creo, y me remito a las palabras de Luz Salgado de hace unos días atrás en la reunión que tuvimos, que es: hay una necesidad de poder cambiar esa imagen pública que tiene el Congreso. Y yo me quedo más bien con las palabras finales de Gilbert Violeta, porque al finalizar la juramentación fue entrevistado aquí, y él dijo, miren, más allá de lo que este Congreso nuevo nos habremos poder dicho en este momento, lo que tenemos que todos los congresistas hacer es recuperar la confianza y la credibilidad. Porque de lo contrario, bueno, claro. O sea, no hay peor negocio para Fuerza Popular que la imagen y credibilidad del Congreso vaya a menos. Claro. Porque ellos están en la mayoría y van a ser los vamos a tildar o los van a tildar la ciudadanía de responsables de estos problemas de esta imagen de desconcierto que tiene la opinión pública. O sea, no hay peor negocio que tienen ellos de tener esa mala imagen. Perfecto. Pero un solo añadido. En relación a los otros congresistas del Frente Amplio, la polarización Frente Amplio-Fujimorismo le favorece al Frente Amplio. ¿Por qué? Es una ley de la política que cuando tienes un poder hegemónico, mayoritario, y una minoría, y la mayoría le dispone tiempo, espacio para discutir con la minoría gana, pues. Siempre. O sea, no está mal en términos políticos tácticos, no en términos morales generales. Es obvio que el Frente Amplio, atacando al fujimorismo, está ganando, pues. Si el fujimorismo le hace caso. Como es lo que está sucediendo. Así es. ¿No es cierto? Si Fujimorismo entra a esta confrontación, que probablemente el Frente Amplio la va a buscar, quien tiene más que perder es Fuerza Popular. Perfecto. Con esa reflexión vamos a hacer la primera pausa. Vamos a separarnos por instantes, una pausa y regresamos con los siguientes temas en las 5 de las 7 por RPP.